Hola. Hola, bienvenidos a una antesala más. Bienvenidos, estamos felices de estar aquí. Déjennos sus saludos en los comentarios. Y queremos comenzar esta antesala diciéndoles, recordándoles, exacto, lo que les dijimos la semana pasada en la antesala, que es que este sábado vamos a tener nuestra primera reunión presencial. Exacto, este sábado 26. Exacto, este sábado 26 de diciembre. Y pues nada, esta va a ser una reunión, como también les mencionamos el domingo pasado, para compartir, para conocernos, para agradecer al Señor, para comer. Exacto, entonces, bueno, recuerden que este sábado 26. Y recuerden pues apartarlo. Y recuerden también avisarnos si... sí, no ladres. Si van a asistir, si van a invitar a alguien o lo que sea, para poder terminar de cuadrar todas las cosas. Antes del 24. Y correcto. También recuerden que este 25... Ok, vamos a tener este 25, que es justamente el día antes de nuestra reunión. Exacto. Y el día de Navidad. Viernes 25. Correcto. Vamos a tener una reunión por Google Meet que va a ser para orar, para dar gracias, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces Va a ser algo sencillo. va a ser algo general de este año y del próximo año que nos espera. Exacto. Entonces Vamos a poner el link para entrar a la reunión en las historias de Facebook, Instagram y también en los estados de WhatsApp. Correcto, si no eres tanto de redes, vas a agregar el número de la iglesia a tu WhatsApp para poder ver las historias. Ahí publicamos o ponemos lo mismo que en las redes. Exactamente. Entonces, bueno, eso básicamente. Y bueno, el domingo pasado estuvo con nosotros nuestro bello amigo hermoso Oasito. Que no estaba aquí, Para nada estaba aquí. pero no perdió la oportunidad de contarnos una hermosa historia por videollamada. Sí, una hermosa Videollamada historia de bien Navidad. real, ¿ok? Sí, muy real. Para nada pantalla verde. Pero bueno, Entonces el video de Oasito contando de la historia de Oasito como video aparte. Exacto, van a poder encontrarla en Instagram. ¿En Instagram? Sí. En los IGTVs de Instagram TV. De Instagram TV. y en YouTube. Así que si no la vieron o si la Estuvo quieren volver buenísima. a ver, Esos pueden pastores, ir por allá y las van a ovejas. encontrar la historia solita, pues. un alboroto. Ujú. En fin. Y cambiando de tema. No. La trivia. Ah, señora. verdad. Y Se como nos la había vez olvidado. pasada, también esta vez pusimos en Instagram Ujú, una trivia trivia. Así que si no la han contestado, sobre vayan la a historia de contestarla. Vasito. Así que también si no viste la historia, puedes verla como les dijimos en YouTube o en Instagram y luego contestar la trivia. Exacto. Porque yo no entiendo. De pana, yo no entiendo. ¿Por qué no lo han contestado? Si tú tienes, una contestado? trivia en un lugar, de lo que sea, y no la contestas, ¿qué estás haciendo? No sé. Cosas productivas. No, No, nada, no estás haciendo nada. contesten la trivia. Y cambiando de tema, Ahora sí. a un tema de Año Nuevo. Porque hemos hablado mucho de Navidad, Sí. Gabriela. Pero este año nos dimos cuenta de que, bueno, este año no, o sea, ahorita en diciembre, no hemos hablado de Año Nuevo. Y bueno, Año Nuevo es Hemos importante. negreado Año Nuevo, Lo Gabriela. hemos negreado. Pobre Año Nuevo. Año Nuevo es como la oveja negra de diciembre. Sí. Pobre Año Nuevo. Es que, o sea, cuando uno está como en diciembre, bueno, por lo menos, no sé, a mí me pasa eso, no sé si a ustedes les pasa. Es como que piensas como, ay, el 25, el 24, la cosa, los regalos, la Piensan vida. en Navidad. Y sí, ajá, exacto. en Navidad como tal. Pero en Año Nuevo es como, no sé, no. Piensan o sea, sí en lo Año pienso, Nuevo, pero no así como. después de que pasa Navidad. Y Exactamente. quedan como 6 días. Entonces te quedas así como en shock. Ya se va el año y ya, se va y ya. Exacto, y es Y como, ya no viene sé. ya el año normal. Sí, no. En fin. Whatever. El punto es que, pues, La gente. generalmente la gente en Año Nuevo hace listas O sea, se de propone cómo- cosas ajá, para exacto. Año Nuevo. Y en esta antesala hoy vamos a vamos a darle una ¿una qué? recomendación. Ah, Ya que estamos completando las cosas. Terrible, Gabriela. recomendación. Unas Estamos recomendaciones a través de
nuestra querida hermosa y bella bolsa de recomendaciones. Aquí está, tan bella como siempre. Sí. Allá estírala un poquito. Bellísima. No pasa nada. Ajá. Y vamos a sacar de una vez. Sí, Ay, nuestra pegué con el primera micrófono. recomendación del día. Yo la leo, ¿qué te pasa? No, yo la leo. Yo la leo. Yo la leo. Cánchale, léela tú, pues. Qué feo, ahora yo te robo una de las que La te tocaba leer a ti, primera. ¿viste? Dice, cambiar esa bolsa por una bota o media de recomendación. Correcto. Y bueno, no La conseguimos criticación. una bota, como nos dijeron aquí, Gabriela. No conseguimos una bota, ay, Susi. O una media. Bueno, no, media sí teníamos. Pero eran medias normales, Eran ¿sabes? medias normales. Y entonces se nos ocurrió el gorrito o una media normal. Exacto, entonces como que pensamos, oye, como que la mejor decisión es agarrar este gorrito. Y creemos que tomamos la mejor decisión. Exacto. No sé qué dicen ustedes, Entonces pero yo creo que vamos a leer las recomendaciones. Ay, sí, bueno. agarro aquí, me agarra aquí el gorrito porque este es más difícil que la bolsa. Allá. La primera recomendación que dice Dice, Patricia. aquí ya. Patricia, lee la primera recomendación. Ajá, dice. Comer más saludable. Y dice, y tiene 2 versículos, Citas. citas. De Exacto, porque versículos. aquí no cabe un versículo, lo vamos a leer en el teléfono. En Salmos 139, del 13 al 16, y Salmos 136, el 1. NTV, ambos. Ajá, aquí lo tengo. Dice, el 139 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me encanta este salmo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y el 136 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con comer saludable? Bueno, lo que pasa es que Dios nos creó. Sí, Y nos creó a dio nosotros, un como dice cuerpecito. el bello y 139. hermoso. Y también nos dice en el 136 que le agradezcamos porque Él es bueno, lo que hizo es perfecto, ¿no? Exactamente. Así que Cuando tú agradeces algo, tú lo cuidas. exacto. Por ejemplo, si tú tienes un carro nuevo, tú lo cuidas, le das amor, si lo limpias. agradeces, No lo pateas si lo agradeces. entonces no te patees. Si te agradeces, anótalo en tu lista. No Fin te de la patees. primera recomendación. Me Y parece una bueno, buena recomendación. a mí también. Voy a sacar yo la segunda recomendación. Esta segunda recomendación ¿Qué dice? dice leer la Biblia y tiene también una cita, dice Josué 1 del 8 al 9 en NTV. Vamos a ver qué dice Cada o papelito en qué una esquina. dice Josué. ¿Qué dice? Ok. Dice, ya va. Tengo que Cuéntale, buscarlo. Gabriela. Lo siento, gente, lo siento. Y ya se nos está acabando el tiempo. Ya va. No lo encuentro. Yo creo que lo tengo aquí más rápido. Gaby. Aquí está, ajá, lo encontré. Ok, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Bueno, la última parte creo que es parte de uno de los versículos. Ustedes saben que los versículos de repente hablan de otras cosas y uno no puede cortarlo. En fin, es muy claro la primera parte. Lo que nos dice, lean su Biblia. Ni siquiera vamos a decir más nada. Siguiente recomendación. Siguiente recomendación. La última. Esta también. Dice, amar más a mi prójimo. Y también tiene una cita Mateo 22, 39 al 40, que lo tengo anotado aquí. Dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos.
el primer mandamiento lo tendrán que buscar. Pero el segundo, Es ese, amar a nuestros y prójimos. no sé si alguna vez se han propuesto esto, generalmente las metas que nos ponemos para Año Nuevo no tienen quizás tanto que ver con algo que beneficie a los demás, pero yo creo que es una buena recomendación, así que recomendado. Yo también creo que es una buena Y bueno. recomendación. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Así que bueno, vamos a contar. ¿Estás Espere, lista? y antes de irnos rapidito, porque ya nos vemos de nuevo el 27, es decir, ya el próximo culto la próxima reunión que vamos a tener aquí es después de Navidad, así que les deseamos feliz Navidad, feliz Navidad y contamos. Y bueno, Gaby, cuenta. ¿estás lista? Sí. 1, 2, 3. Sigue el conteo. Iba a decir feliz Navidad. No. 1, 2, 3. Sigue el conteo. Buenas tardes, hermanos. Qué privilegio que podamos hoy nuevamente estar aquí para alabar al Señor. Ya se acerca la Navidad y queremos adorarle en esta tarde. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza
Gracias porque descendiste del cielo para que podamos hoy alabarte, para que podamos adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque viniste a nacer en un pesebre. Gracias. Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, inundando las calles de color. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador. Noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos en las calles los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esa cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos, el misterio de un regalo que es eterno, verdadero amor a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Invítalo a llenar tu corazón. Invítalo a llenar tu corazón. Sí, Señor. Llena nuestros corazones, Señor. Hoy queremos venir y ofrecerte alabanzas, porque tú lo mereces, Señor. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén
dice nuestra adoración. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, Emmanuel. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión. Gracias a todos por estar acompañándonos. Dios les bendiga grandemente. Siéntanse en casa. Vamos a orar para que sea el Señor Jesús una vez más instruyéndonos, sea enseñándonos en esta tarde por medio de su Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te damos infinitas gracias porque nos permites una vez más estar a través de estos medios llevando tu palabra. Utilízame como un instrumento de justicia en tus manos. Sé tú colocando palabras en mis labios por medio de tu Espíritu Santo. Enséñanos a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Instrúyenos tú, abre nuestro entendimiento, revélate a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, mi Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo un mensaje titulado El cumplimiento de la promesa. Y es que Dios no se ha quedado atado de manos ante el hecho dramático de que el hombre, por voluntad propia, aunque influenciado por Satanás, decidió apartarse de él. Al decidir, valga la redundancia, desobedecer su instrucción, con ello el pecado se hizo presente y lo que antes era una creación bendita fue maldecida como consecuencia de las acciones del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Muchos hemos escuchado esta historia. Así es que entra en escena Jesús, la promesa de redención de toda la creación, el reflejo y conclusión de un amor que incluso muchos en la actualidad no podemos digerir, no podemos comprender. En Juan 13:16, fíjense lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leía en Juan 3:16, estoy usando la traducción Reina Valera, 1960. La genealogía, el bautismo, los mensajes, los milagros de Jesús, todos conducen a una misma e ineludible conclusión. Él es el Mesías profetizado, Él es el cumplimiento de la promesa. En el Evangelio de Mateo se mencionan 21 profecías que fueron cumplidas en las circunstancias que rodearon la vida y la muerte de Jesús. 11 de esos pasajes señalan estos cumplimientos utilizando expresiones como para que se cumpliera lo dicho por el profeta, o en otros casos, entonces se cumplió lo dicho por el profeta. Quienes escribieron el Nuevo Testamento citaron profecías mesiánicas del Antiguo Testamento más de 130 veces. Algunos cálculos señalan que en el Antiguo Testamento existen más de 300 referencias a profecías que señalan quién era el Mesías y lo que él iba a lograr. 60 de estas profecías son muy importantes. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que todas estas profecías se cumplieran en un mismo hombre? Alguien podría argumentar que no importa cuán remota existe esa posibilidad, pero las probabilidades matemáticas de que todas estas profecías convergieran por azar en las circunstancias, en la vida de Jesús, son asombrosamente minúsculas, al punto de que pudiéramos decir que se elimina tal posibilidad. Hay un cálculo interesante que se hizo y señala que la posibilidad, para que ustedes
podamos entenderlo, ¿no? La posibilidad de que ocho de estas decenas de profecías se puedan cumplir en una persona están calculadas en 1 por 10 a la 17 potencia. Y eso cuando lo calculamos es, para que ustedes entiendan, es 1 seguido de 17 ceros. Yo no sé si usted puede pronunciar esa cifra. Yo no sé cómo pronunciarla, ¿no? Es 1 seguido de 17 ceros. Es algo asombrosamente grande ese número, lo cual imposibilita de que se pueda cumplir tan solo 8. Y estamos hablando más de 300 profecías, ¿no? Vamos a compartir algunas de estas profecías en esta tarde. Yo voy a estar leyendo algunos versículos, no lo voy a leer todo. La idea es que podamos ver cuáles son las referencias que están citadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En la versión YouVersion van a estar cada una de estas citas, van a estar allí escritas para que usted pueda en la calma de su hogar repasarlas y ver cómo Dios es el único que pudo haber cumplido en Jesús todas estas profecías. Y la primera profecía tiene que ver con la simiente de Abraham y la simiente de Abraham y el descendiente de David, ¿no? Dice en Gálatas 3:8, perdón, en Gálatas 3:8 y 16, Pablo explica que la promesa hecha a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y esto está refiriendo a Génesis 12:3, Génesis 18:18 y Génesis 22:18, era una referencia al Mesías venidero. Repito, la referencia que hacía Pablo en Gálatas 3:8 y el verso 16. Y lo voy a leer allí para que ustedes vean. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa promesa fue repetida a Isaac, el hijo de Abraham, en Génesis 26:4, y más tarde fue pasada a través de Jacob a nieto de Abraham en Génesis 28:14. Si lo leemos, vamos a ver que efectivamente es así. Varios siglos después fue profetizado que el futuro Mesías vendría a través de Isaí, el padre del rey David. Eso lo vamos a estar leyendo en Isaías 11:1. Fíjense lo que dice. Saldrá una vara, retoño, del trono linaje de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. David fue el hijo de Isaí, todos sabemos, de cuya descendencia habría de nacer Jesús de Nazaret unas 30 generaciones después. Interesantísimo, ¿no? Por medio del profeta Jeremías, Dios predijo que levantaría a David renuevo justo. Vamos a leer en Jeremías 23:5. Miren lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La segunda profecía que quiero compartirles es una virgen concibe. Miren lo que dice en Isaías 7:14. Se encuentra una importante profecía que muchos llaman la profecía Emmanuel, en la que se habla acerca del excepcional caso de Jesús nacido de una virgen. Y miren lo que dice la palabra. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Antes que naciera Jesús, un ángel se le apareció a José. No sé si usted recuerda la historia de José, que al enterarse de que María estaba embarazada, pensó incluso en dejarla. Sin embargo, Dios a través de un ángel se le apareció y le dijo a José que no tuviera temor, que ella estaba esperando un hijo, pero que no era de hombre, sino que era del Espíritu Santo.
y que ese hijo se iba a llamar Jesús. Y eso lo podemos leer en Mateo 1, del 18 al 23. Les invito para que podamos leer esos versículos. La tercer punto o profecía es que Jesús era profeta y lo consideraban profeta. Moisés ya antes, muchos años antes, había señalado lo siguiente, que en Deuteronomio 18:15 y en Deuteronomio 18:18, que se iba a levantar un profeta de entre el pueblo de Israel y señalaba que debían escucharlo. Eso está escrito en Deuteronomio 18:15, Deuteronomio 18:18. Jesús también fue tenido por profeta. Si leemos Mateo 21:46, Lucas 7:16, Lucas 24:19, Juan 4:19 y Juan 9:17. Incluso después de haber multiplicado milagrosamente los peces y los panes, no sé si recuerdan esta historia, cuando se dice la palabra que alimentó a más de 5,000 personas. Jesús fue considerado como el profeta a que se refería Moisés. Y esto lo vemos en la palabra en Juan 6:14. También podemos verlo en Juan 7:40. Y para finalizar este aspecto, más tarde Pedro incluso refirió explícitamente a Jesús como el profeta que del que había hablado Moisés en Hechos 3, del 20 al 23. Una profecía que es muy importante se refiere al sacrificio por los pecados. Y es muy importante señalar que las profecías del Antiguo Testamento acerca de los pormenores del sufrimiento, de todo lo que tenía que vivir el Mesías, no eran bien entendidas por las personas de aquella época, ¿no? Los judíos esperaban a un Salvador que materialmente se convirtiera en un rey. Ellos estaban esperando a un Salvador que de alguna manera los librara del yugo opresor que significaba el Imperio Romano. Ellos no podían entender que este rey que prometía Dios y que se profetizaba en el Antiguo Testamento fuera un Mesías redentor que iba a morir por toda la humanidad. Para ellos resultó muy difícil entender esto. Sin embargo, es muy importante el aspecto profético del Antiguo Testamento en cuanto al cumplimiento de Jesús como Salvador. Y un texto de la palabra que revela esto de una manera contundente está en Juan 1:29. Y vamos a leerlo. Dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efectivamente, la gente no esperaba que el libertador prometido, el rey victorioso, ese que esperaban, fuera alguien que primero daría la vida por los demás. En Hebreos 10:12 se nos dice que Cristo murió y fue entregado como una ofrenda por los pecados de una vez y para siempre. Vamos a leer este texto para que ustedes vean lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y esto lo dice en Hebreos 10:12. El sistema de sacrificios que Dios instituyó en el Antiguo Testamento ya estaba prefigurado en el sacrificio de Jesús y en el aspecto de que Él pagaría ese precio de una vez por todas. En Hebreos 10:4, fíjense lo que dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo la sangre de Jesús iba a borrar los pecados y no iba a ser necesario hacer ese sacrificio como estaba instituido en el Antiguo Testamento cada año, sino que con el sacrificio de Jesús de una vez y para siempre, nosotros íbamos a tener la posibilidad de ser librados del pecado. Interesantísimo, ¿no? El quinto aspecto que quiero compartir tiene que ver con el hecho de que Jesús es el Cordero de Dios. Los corderos de la Pascua que sacrificaban el día 14 del primer mes, y eso está escrito en Éxodo 12:3 y Levítico 23:5. Era un claro y poderoso simbolismo del sacrificio del Mesías, aunque los israelitas no lo entendieron en ese tiempo.
En ese mismo, es interesante lo siguiente, que en ese mismo día del calendario hebreo, el día en que sacrificaban los corderos de la Pascua, Jesús fue arrestado, enjuiciado y ejecutado. No sé si ustedes recuerdan en la palabra que en esa misma oportunidad Jesús compartió con sus discípulos la cena y instituyó lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, donde Él, partiendo el pan y tomando el vino, hizo entender que simbolizaba el pan su cuerpo que iba a ser molido, su cuerpo que iba a ser traspasado, y que el vino simbolizaba la sangre que iba a derramar en la cruz del Calvario. Sus discípulos no lo pudieron entender hasta el momento en que vivieron la realidad de que efectivamente Jesús iba a ser crucificado en una cruz, y de hecho ellos lo vivieron. Y por último, quiero compartirle algunas profecías acerca de su traición, sufrimiento y muerte. Fíjense lo que dice en cuanto a que Jesús sería crucificado. Dice la palabra en Salmo 22:16. Horadaron mis manos y mis pies. Y esto fue escrito unos 1000 años antes del hecho que se cumpliera. Si leemos en Juan 20:25 y Juan 20:27, vamos a ver cómo se cumple esta profecía escrita en Salmo. Su cuerpo sería traspasado. En el Antiguo Testamento, en Zacarías 12:10, fíjense lo que dice: mirarán a mí a quien traspasaron. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El apóstol Pablo fue testigo ocular de este hecho, si leemos Juan 19:35, y confirmó que esto sería el cumplimiento de tal profecía. En el verso 37 dice: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Qué tremendo, ¿no? Otra profecía tiene que ver con ninguno de sus huesos sería quebrantado. Y eso lo podemos leer en Salmos 34:20. Miren lo que dice Salmo 34:20. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y miren lo que dice en el Nuevo Testamento en Juan 19:32-33. Leemos: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan verifica que eso era una profecía cumplida, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Qué tremendo esto, y eso lo vemos en el verso 36. Otra profecía dice: echarían suerte sobre su ropa. Cuando leemos en Salmo 22:18 dice lo siguiente: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. En Juan 19:23-24, miren cómo se cumple esta profecía. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura. Otra profecía tiene que ver con lo que dice que oraría por sus verdugos. Miren lo que dice el Antiguo Testamento, Isaías 53:12. Habiendo él orado por sus transgresores. Y en Lucas 23:34, Nuevo Testamento, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto lo dijo Jesús en el mismo momento de su crucifixión. Otra profecía: sería ejecutado junto con criminales. En Isaías 53:12 dice la palabra: fue contado con los pecadores. Y en Mateo se cumple esta profecía en Mateo 27:38. Miren lo que dice. Se nos dice que crucificaron con él a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Otra profecía dice: no tomaría represalias,
Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En Mateo 27:12, el Nuevo Testamento, leemos que siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato también trató de hacerlo contestar. Y miren lo que dice el verso 13 al 14 de Mateo 27. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernante se maravillaba mucho. Otra profecía, sus seguidores lo abandonarían. Miren lo que dice Zacarías 13:7. Irá el pastor y serán dispersas las ovejas. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue arrestado, Marcos 14:50 señala, todos sus discípulos dejándole huyeron. Y eso ocurrió cuando Jesús fue arrestado, la noche que Jesús fue arrestado. Otra profecía, sería traicionado por un amigo de confianza. La traición de Judas, uno de sus discípulos, fue profetizada en Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Como podemos ver en Juan 13:18, Juan 13:26, Jesús mismo confirmó el cumplimiento de esta profecía, dándole a Judas un trozo de pan. El precio de la traición sería 30 piezas de plata. Miren lo que dice la palabra, ¿no? En Mateo 26, 14, 15, fueron cumplidas lo que fue profetizado en Zacarías 11, 12, que dice, y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Y por último, le darían hiel y vinagre. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dieron a beber mezclado vinagre con hiel. Mateo 27, 34 dice, esto se entiende como referencia a Salmos 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estas son solamente algunas de las profecías. Refería que, según los estudios, en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías. Y no sé cuántas acabamos de compartir, pero son algunas pocas, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que solamente Dios, en su soberanía y poder, podía permitir que en Jesús se cumplieran todas estas profecías. Y el cumplimiento de estas profecías es una prueba. Es una prueba de que Dios tiene el control, que incluso Dios hizo que estas profecías fueran escritas siglos antes de que se cumplieran. Como Pedro lo proclamó en Hechos de los Apóstoles 3:18. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo había de padecer. Y lo reiteró en 1 Corintios 15, 3 al 4. Miren lo que dice. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Predecir estos acontecimientos con una anticipación de 200 a 800 años es algo que podemos decir que es un milagro, que solamente Dios podía hacerlo. Cosas como, por ejemplo, que fuera crucificado. Cuando vemos la historia, para el momento en que se profetizó el hecho de que Jesús fuera crucificado, no existía en el mapa histórico una forma de muerte como la crucifixión. Y un dato interesante, este tipo de muerte surgió 800 años después de que se hiciera esta profecía. ¿Qué les parece? Cuando vemos estas cosas solamente podemos decir que esto es obra de Dios. En 1 de Pedro 1:20 dice, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios predijo estos acontecimientos como el nacimiento, vida y muerte de Jesús, de manera que tuviéramos pruebas seguras en las cuales basar nuestra fe. Y yo tengo una interrogante. ¿Y qué hay de ti y de mí? Para nuestro día a día, ¿qué significa esto? ¿Qué trascendencia tiene para nuestras vidas? Para aquellos que hemos creído en Jesús,
Esto es un recordatorio. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios cumplió estas profecías en Jesús, que como vemos es imposible que a través de una acción humana, que a través de un complot humano pudiera converger todas estas profecías en un solo hombre, como lo hizo efectivamente en Jesús, ¿cómo no nos dará también a cada uno de los que somos sus hijos por medio de Jesús todas aquellas cosas que nos ha prometido? Cuando leemos su palabra tenemos tantas promesas allí que son para sus hijos, para aquellos que hemos creído en Jesús, que definitivamente nosotros tenemos que entender, si hemos creído, que así como se cumplieron esas profecías en Jesús, también esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra se van a cumplir. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Establece un orden. Este mundo nos lleva muchas veces, a través de las situaciones que hemos vivido, a esforzarnos, a buscar por nuestros propios esfuerzos lo que necesitamos, porque así lo hemos aprendido. Pero una vez llegado al conocimiento de Jesús, Él cambia nuestros esquemas, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestros paradigmas. Y aunque la sociedad te dice que es por tus fuerzas que lo puedes lograr, que es por tus méritos que los puedes lograr, la palabra del Señor dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Si algo tenemos que hacer tú y yo, que hemos creído en Jesús, es buscar primeramente el reino de Dios. Y esto tiene un significado que lo hemos compartido en otras oportunidades. Un significado que a la luz de la palabra y en la práctica se reduce a la conclusión de lo que la misma palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se sintetiza la ley. Jesús murió en una cruz por cada uno de nosotros, por todo el mundo. Y dice la palabra que en Él se cumplió toda la ley. El Señor quiere que tú y yo podamos acercarnos a Él. Si tú has creído, es necesario que efectivamente puedas rendir tu vida a Él. La salvación no es por obra, es por fe. Pero el Señor quiere que nosotros podamos ser santificados, y para poder ser santificados es necesario que nos podamos parecer cada día más a Él. Pablo lo resume diciendo que es una carrera. Dice: no es que lo haya alcanzado, pero procuro seguir en esta carrera para parecerme a Jesús. El Señor quiere que tú y yo, que hemos creído en Jesús, podamos seguir en esta carrera para cada día parecernos más a Él. Y en ese parecernos más a Él, necesariamente significa que si yo mentía, entonces voy a dejar de mentir. O por lo menos voy a disminuir las cantidades de mentiras. Que si yo me enojaba, cada vez me voy a enojar menos. Que si yo decía malas palabras, cada vez voy a decir menos palabras. Que si no tenía misericordia, cada día voy a ser más misericordioso. Y no lo voy a hacer en mis propias fuerzas. Es necesario que entendamos que cuando hemos creído en Jesús, como consecuencia, viene a nosotros el Espíritu Santo y Él nos sella y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero también el Espíritu Santo nos permite mostrar los frutos del Espíritu y nos da dones para que podamos ser útiles en el reino de Dios, pero que también podamos ser útiles en medio de la iglesia, porque la palabra dice que el Espíritu Santo da dones para la edificación del cuerpo. Si tú has creído en Jesús, si tú crees en Jesús,
Es necesario que comprendas que aún en medio de la situación que hemos vivido a lo largo ya de casi un año de pandemia, donde todas las cosas se han trastocado, donde la lógica de la economía, donde nuestra manera de vivir fue radicalmente cambiada, aún en medio de esa adversidad, independientemente de la realidad que cada uno pueda vivir en medio de esta situación de pandemia, aquellos que hemos creído en Jesús es necesario que entendamos que Él tiene el control, que Él no se ha olvidado de nosotros. Pero para aquellos que aún no han creído en Jesús, Dios les está dando una nueva oportunidad para acercarse a Él. Dice la palabra en Isaías 55, del 6. Isaías 55 dice, busquen del 6 del 6 en adelante, del 6 al 8, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a Dios, a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Estaba leyendo en Isaías 55, del 6 al 7. Y en Colosenses 1, del 13 al 23, miren lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios te dice a ti que aún no has creído en Jesús, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. ¿Y por qué dice esto? Porque va a llegar un momento en que ya no va a haber más oportunidad. Y es interesante lo que dice Colosenses, que lo acabamos de leer. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros leemos esta palabra, tenemos que entender que aquellos que no han creído en Jesús aún están bajo la potestad de las tinieblas. Aún no han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Es importante que tú, en tu caminar, a partir de hoy, en la tarde y en la semana, entiendas que si no has creído en Jesús, tú estás bajo la potestad de las tinieblas. Y si aún no lo creyeras, esto es una realidad en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Puedes decidir permanecer en el estado en que estás, bajo la potestad de las tinieblas, bajo tu propia voluntad, bajo tus propios designios, bajo tu propio poder para salir adelante. O puedes decidir en esta hora creer en Dios, creer en su Hijo, creer en las promesas que Él tiene para ti y como consecuencia ser trasladado del reino de las tinieblas donde te encuentras al reino de su amado Hijo. Sabes, la salvación no es por obra. La palabra dice, cree en Jesús y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo acabamos de leer, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo voy a hacer una oración por aquellos que han creído en Jesús y que estamos atravesando por circunstancias seguramente unas más difíciles que otras, para que entendamos y recordemos que el Señor es capaz de cumplir sus promesas, porque el Dios que operó para cumplir todas estas profecías que humanamente hablando eran imposibles, se cumplieran sin la intervención de Dios, que ese mismo Dios opere en nosotros para que podamos creer que Él tiene el control, para que podamos dejar nuestros esfuerzos humanos y no invirtamos la ecuación y que efectivamente tú y yo podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
y podamos ver en medio de la adversidad cómo Él añade todas las demás cosas. Pero también quiero hacer otra oración, invitando a aquellos que no han creído en Jesús, para que en esta nueva oportunidad que Dios les está dando, puedan decidir creer en Jesús y comenzar a ver cómo sus vidas pueden ser transformadas. Y esto no te lo digo yo, eso te lo dice Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Oh Señor, hemos compartido algunos textos de tu palabra, donde está escrito la manera como tú cumpliste cada una de las profecías, en aquel que iba a venir, en aquel que iba a tomar nuestro lugar, en aquel que iba a ser el redentor de la humanidad, en aquel que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros, Jesús. Oh Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres, Señor, el que permitiste que un día pudiéramos creer en ti. Yo te pido por todos aquellos mis hermanos que han creído en ti, pero aún así están afligidos, aún así se sienten derrotados, aún así, en medio de esta circunstancia real que no es inventada, que la podemos ver, que la podemos tocar, que la podemos evidenciar, que la estamos viviendo, mi Dios. Cada uno de nosotros aún así pueda creer. Que cada uno de nosotros, Señor, aún pueda hoy buscar primeramente tu reino. No importa, Señor, si la circunstancia es aún más adversa, que nosotros podamos decidir, por tu pura gracia y misericordia, seguir buscando primeramente tu reino y tu justicia. Y que esto se traduzca, Señor, en buscarte cada día más, en leer tu palabra, en escuchar tu voz, Señor, en ser obediente. Que esto se traduzca, Señor, en nuestra vida cotidiana, se traduzca en una realidad donde yo como esposo pueda tratar a mi esposa como a vaso más frágil, donde las esposas puedan sujetarse en amor a sus esposos y que juntos, Señor, puedan salir adelante. Que se pueda traducir en la realidad donde los padres puedan instruir, corregir y estorbar a sus hijos en amor. Oh Señor, pero que no los irriten. Que haya armonía en el hogar, que esto se pueda traducir en que los hijos puedan honrar a sus padres. Que esto se pueda traducir, mi Dios, en que como sociedad nosotros podamos obedecer a nuestras autoridades. Aquellos que hemos creído en ti, Señor, podamos dar el ejemplo. Que esto se pueda traducir en una realidad, Señor, donde dejemos de mentir, donde cada vez dejemos de odiar, donde cada vez, Señor, dejemos de tener rencor, donde cada vez, Señor, podamos perdonar más y podamos amar independientemente de las personas que nos rodean, nosotros podamos mostrar amor. Que esto se traduzca, Señor, en un responder, Señor, como dice tu palabra, en dar una respuesta blanda para que la ira se calme, Señor. Que esto se traduzca en aquellos que hemos creído en ti, en que otros digan, estos se parecen a Jesús. Que otros puedan decir, estos andaban con Jesús, como dijeron de Pedro en esa oportunidad cuando negó a Jesús. Que esto se traduzca en que otros puedan identificarnos claramente, mi Dios. Oh Señor, toma el control de nuestras vidas. Necesitamos tu ayuda en estamos próximos, Señor, a la Navidad. Y para muchos, la Navidad significa
el gastar dinero, el hacer compras, en un derroche, Señor, de recursos. Para la sociedad, este es el significado de la Navidad. De tal manera que aquellos que no tienen recursos andan tristes porque no tienen nada que comprar. Que eso se traduzca, mi Dios, en que podamos entender el verdadero significado de la Navidad. La Navidad es un regalo de nuestro Dios, que por medio de su Hijo Jesucristo vino a salvar la humanidad. Que nosotros podamos entender esto como cristianos y aquellos que no conocen a Jesús, nosotros podamos dar este testimonio. Que tú y yo como cristianos podamos entender esta realidad en nuestras vidas y su verdadero significado. Amén. Y quiero invitarte a ti que estás escuchándome en esta hora o que tal vez puedas ver esta transmisión en diferido. Dios te está dando una nueva oportunidad. Tal vez en algún momento de tu vida has escuchado acerca de la necesidad que tienes de creer en Jesús y aún no has tomado esa decisión. Dios te está dando una nueva oportunidad. Ahora que termine este año y en medio de las circunstancias difíciles que hemos atravesado, Dios quiere darte una nueva oportunidad para que termines este año, inicies un nuevo año conociendo el maravilloso amor de Dios. Voy a orar. Te invito a ti que estás allí para que puedas inclinar tu rostro. Puedes repetir conmigo estas palabras o hacerlo con tus propias palabras. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados. En esta hora yo decido creer en ti, Jesucristo, y te recibo como mi Señor y Salvador. Te abro la puerta de mi vida y te pido que transformes mi vida. Gracias por perdonar mis pecados y tomar el lugar que me correspondía en la cruz. Oh, lléname con tu Espíritu Santo. Transforma mi vida a partir de ahora. Que tu palabra, que tus promesas puedan hacerse realidad en mi vida. Que los frutos de tu Espíritu Santo se manifiesten en mí. Pon en mí el ánimo, el deseo, como dice tu palabra. Porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, dice tu palabra. Pon en mí ese deseo de leer tu palabra. Dame la capacidad de entender tu palabra. Revélate a mi vida por medio de tu Espíritu Santo. Tú me conoces. Tú sabes cuáles son mis debilidades. Tú sabes lo que necesito cambiar, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, dice la palabra que cuando alguien es salvo, hay fiesta en los cielos. Y nosotros también estamos muy contentos por ti si has tomado esta decisión. Y queremos decirte que como Iglesia Oasis estamos aquí para servirte, estamos aquí con los brazos abiertos para que en medio de tu necesidad y en la medida de nuestras posibilidades apoyarte. Si quieres conocer más de Jesús, puedes entrar a nuestra página, puedes comunicarte con nosotros por medio de los diferentes medios que tenemos, a través de WhatsApp, a través de la cuenta de Instagram, del canal de YouTube, a través de nuestro correo. Puedes comunicarte con nosotros. Si quieres que oremos por ti, si quieres conocer más de Dios, estamos acá para servirte. Dios te bendiga grandemente en lo que queda de este año. Les invito a cada uno de ustedes que podamos seguir adorando y alabando al Señor, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda nuestra adoración. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti.
corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabamos al Emmanuel, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabamos al Rey, al Todopoderoso. Qué bueno que pudimos hoy alabar nuevamente a nuestro Señor, al Salvador. Y bueno, ya hemos llegado al final. Ya esta semana es Navidad, Nochebuena y Navidad, así que esperamos que cada uno de ustedes pueda disfrutar con su familia estos días festivos y que podamos sobre todo recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Dios les bendiga y feliz semana. Chao.